amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar reaccionando por fin a The Poet and the Pendulum de Nightwish. Ustedes me pidieron por favor que no reaccionara a esta canción hasta que ya tuviera como un conocimiento o algo así como una familiaridad con Nightwish, porque esta canción es una de las más importantes y con un significado muy profundo para la banda y para los fans, y creo que por eso yo tuve que hacer mi investigación antes de todo, y claramente antes de todo voy a platicar con ustedes sobre el significado que hay detrás, qué opino, y escuchando la canción daré cómo es que a mí me cambió la perspectiva de todo lo que dice, qué significado le doy yo y qué tanto me transmite. Recuerda que si eres nuevo en el canal no olvides checar el demás contenido que tenemos para ti. Recuerda que tenemos playlists de Nightwish donde puedes encontrar diferente contenido que te puede gustar. No olvides suscribirte, compartir, dejar un like y activar la campanita de notificaciones en caso que te suscribas. Te agradezco demasiado. Y ahora sí vamos a ver y escuchar principalmente a Nightwish con The Poet and the Pendulum. De acuerdo a Nightwish Wiki, yo no sabía que existía, pero pues al parecer sí. The Poet and the Pendulum fue una canción escrita por Thomas Holopainen, no estoy muy segura de cómo se pronuncia. Y esta canción se escribe después de la partida de Tarja Turunen, que sale de la banda, y él expresa todos sus sentimientos sobre esta salida, cómo es que se siente, cómo fue la salida de Tarja, y es una de las canciones más personales para Thomas, además de que es la primera canción del sexto álbum, y de acuerdo a información que me encontré en Wikipedia, también es la segunda canción de Nightwish más larga, con una duración de 14 minutos. Se divide en 5 partes y cuenta con una gran cantidad de rimas, además de que las líricas son muy profundas, demasiado profundas, pero incluso existe otra versión donde las líricas se vuelven mucho más oscuras. Se divide en 5 partes que son White Lands of Empathetica, Home, The Pacific, Dark Passion Play, and Mother and Father. Desde el principio se habla sobre The End and the poet is dead. The singer is dead. So, estoy muy emocionada por ver qué es lo que va a hablar esta canción. Y bueno, básicamente el álbum sale en el 2007, así que ya tiene una muy buena historia, un buen tiempo, y pertenece al álbum Dark Passion Play, que fue el sexto álbum de la banda, lo que me sorprende demasiado. Pero pues vamos a escuchar a The Poet and the Pendulum.
I'm afraid, so afraid, being raped again and again and again. I know I will die alone, but loved. You live long enough to hear the sound of guns, long enough to find yourself screaming every night, long enough to see your friends betray you. For years, I've been strapped onto this altar. Now I only have 3 minutes, counting. I just wish the tide would catch me first and give me a death I always longed for. The world. He stopped crying at the end of each beautiful day. The music he wrote had too long been without silence. He was found naked and dead, with a smile on his face, a pen, and 1,000 pages of erased text.
Ok, creo que es una canción, es muy espectacular el hecho de que dure 14 minutos y les juro que yo veía cómo iba dividiéndose en partes del video y yo decía, es neta que ya llevamos 8 minutos y se sentían como 3, o sea, ni siquiera se sentía como que ya te habías cansado todo porque te deja esperando más y más y te deja pensando como qué es lo que viene, cuál va a ser el nuevo cambio que vendrá con la canción y leyendo como la lírica y entendiendo más o menos como el punto de vista de Thomas. Esta canción habíamos mencionado que se escribe después de la salida de Tarja y supongo que así, creo que hay mucha división. Yo pues obviamente no existía en ese entonces cuando sucedió pues esa separación, bueno sí existía pero no estaba yo como tan en esto. Y así como hay gente que dice que Tarja era como el pilar de Nightwish, hay gente que dice que no, que es Floor Jansen, ahora sí, como ese pilar que sostiene nuevamente a Nightwish después de esta separación que hubo. Y es interesante como esa comparación entre las dos. Creo que las dos son muy talentosas, pero también creo que Thomas tuvo sus decisiones, tuvo sus como aspectos como para llevar a cabo esta decisión sobre Tarja y no es fácil. Hemos hablado mucho sobre esto, sobre las críticas que te llevan en internet, porque el hecho de que la gente se escuda detrás de una pantalla es más fácil que a venir y hablar así como yo. Y entiendo, por ejemplo, que esta canción que está dividida en 5 partes. Cada parte va explicando como una etapa de su vida y cómo es que se siente. Creo que la parte más melancólica y que menos puedo como entender o que a lo mejor yo le doy un significado diferente fue The Pacific. En The Pacific cambia totalmente toda la esencia de la canción, se vuelve una canción como más melodramática, se vuelve como esta oscuridad, este sonido del mar y que uno diría me tranquiliza, pero no, esta parte es como ese ahogarse, ese sentimiento de no poder salir, de no poder expresar las cosas, de pues ahora sí que te ahogas en un mar de pensamientos, en un mar de sentimientos y creo que eso es lo que él pasó por ese momento. Igual el mar es azul y el azul siempre se ha considerado como un color deprimente, como un color que causa una tranquilidad o un sentimiento de tristeza y creo que él es obviamente durante muchos años estuvo con Tarja y el hecho de tener que sacarla de la banda creo que fue muy difícil, es una situación muy difícil, las críticas que le llueven es también demasiado difícil de sobrellevar y él habla de cómo siento que la primera parte cuando se habla de Songwriter's Death y básicamente ese es el fin, habla de cómo ajá, o sea, se quedó como sin inspiración, se quedó sin rimas y cómo es que sufrió por todo este como bloque de musical, como este bloque de talento, de inspiración. También viene esta parte donde él recuerda a su madre y cómo era como su infancia. Se oye la voz de un niño que yo supongo es como la representación de esa inocencia, de esa tranquilidad y cuando obviamente cuando tú eres un niño tú tienes como una forma de ver las cosas muy diferente y tienes menos maldad y tienes menos prejuicios de todo, vives una vida tranquila y creo que por eso él recuerda todo eso y como el amor de su mamá y esa tranquilidad de como todo va a estar bien porque al final del día pues él está como siendo amado. No recuerdo cómo se, creo que es The Dark Play, casi la penúltima parte. Si no mal recuerdo es donde dice que se siente violado y utilizado y que aún así él sabe que morirá amado, pero creo que eso es como una parte muy difícil como de explicar, de sentir, pero siento que él expresa eso, o sea, ya todas mis canciones fueron utilizadas y todo y también dice como odio en lo que me convertí, no, porque ya no había sentido en sus líricas, ya no había un sentido en su vida, se sentía como basura y creo que es muy difícil como ese momento donde no encuentras algo que te hacía feliz ahora ya no te hace feliz y ya no lo sientes como agradable hacia ti y la verdad le aplaudo demasiado como esa como interpretación que tiene, esa facilidad de traer ese tipo de líricas. Creo que es una canción que habla como sobre esta depresión, sobre el suicidio, como lo difícil que es afrontar como la vida en sí, lo difícil que es como sobrellevar las consecuencias de las decisiones y también algo que me encanta, me fascina es la forma en que Flor le está cantando. Flor brinda una esencia muy diferente como de sufrimiento, como si ella fuera la mamá de Thomas y estuviera dando como a entender también su sufrimiento de ella. Ella se siente como sufre de la misma forma porque pues queramos o no, mucha gente fue como de prefiero a Flor, prefiero a Tarja y no era compararla, ¿saben? También me fascina la forma en que Marco, él tiene esta facilidad para hacer un
riff tan impresionante y después viene como pues esta parte de cantar y se siente como ese como sentimiento no de odio, pero sí como una cierta ira detrás de todo esto, porque pues aunque no se quiera también él sufrió, tuvo que haber como cambios, se siente todo ese ambiente como difícil de sobrellevar. Y por ejemplo el hecho de que Flor siendo soprano gutural logre llegar a esas notas tan agudas hace también que la canción tú digas, o sea, la versatilidad, la dualidad que existe en esta banda es impresionante. La forma en que todos tocan, la forma en que cada uno tiene su momento, incluso el escenario se siente, los sonidos que hay detrás, o sea, se ve como hasta tétrico todo en cierto punto y creo que Flor le tiene mucho respeto a esta canción, pero de verdad que saben jugar como con la violencia y con lo tranquilo y cómo hacerte quedarte esperando a ver qué más sigue y qué más te puede sorprender. La verdad es que creo que es una canción como muy difícil de sobrellevar. O sea, creo que si la escuchas nada más por escucharla no tiene mucho sentido, sino que tienes que prestar atención a la lírica. Me gusta mucho el coro de Run Away, Fly Away, porque creo que ese es como ese escape, ¿no? Está padre todo, o sea, tiene como de verdad que muchos altos y muchos bajos esta canción, pero creo que ayuda mucho a sobrellevar ciertas situaciones y es muy pesada en la cuestión de las líricas, pero creo que tienes que tener como un cierto respeto a la misma y de verdad que se siente ese sentimiento muy, muy cañón y pues me sorprende, me gusta esta canción. Creo que escucharla en vivo ha de ser como muy diferente porque de verdad te pone nervioso, te pone con los pies, con la piel en punta, todo. Es impresionante, demasiado, demasiado impresionante. Y pues yo no sé ustedes qué opinen, que me puedan decir pues de todo esto, que también estuve como en la cuestión de darle una interpretación. Me gustó demasiado, creo que es algo diferente. Pues ustedes díganme qué tal les pareció, qué más opinan, qué opiniones tienen, en qué se quedan ustedes con esta canción, qué opinan, que si hay como mensajes ocultos, hay algo más detrás de esta canción, pues no duden en decirme y pues bueno, no olviden dejar su comentario aquí abajo, suscribirse, comentar, dejar un like y bueno, nos vemos en la próxima.